Bernardo Arévalo finalmente tomó posesión como presidente de Guatemala. Su acto de juramentación se vio retrasado por más de 9 horas en medio de una serie de discusiones en el Congreso, lo que había agudizado la incertidumbre que vivía el país desde su victoria el pasado mes de agosto. Un periodo durante el cual enfrentó obstáculos del Ministerio Público que buscaba invalidar su elección. Para hablar de este tema saludamos a Václav Máczek, él es sociólogo y académico guatemalteco y además columnista del medio El Periódico. Václav, bienvenido a France 24. Gracias por tenerme el día de hoy. Estoy muy feliz de poder acompañarlos. Cuéntenos, ¿qué nos dice este retraso en el Congreso sobre lo que será la gobernabilidad en Guatemala? Pues contándoles que ayer la carrera de Bernardo Arévalo para llegar a la presidencia de Guatemala fue muy complicada. Ayer, 14 de enero, el día que se tenía previsto para que él, su vicepresidenta Karen Herrera y los diputados electos se juramentasen con sus cargos, estuvo plagado de incertidumbres ante obstáculos de última hora. Esta ceremonia de investidura presidencial estaba programada para las 3 de la tarde, hora local de la ciudad de Guatemala, pero después de la sesión de Congreso en la que deberían jurar sus cargos estos nuevos diputados y elegir a la Junta Directiva, muchos torpedeos se llevaron a cabo y esto se estancó en medio de tensiones y trifulcas que generó un gran retraso, como mencionabas, y incertidumbre para seguir adelante con la toma de posición del binomio presidencial. Al final, las noticias son buenas para Semilla, que es el partido del presidente electo, que logra ganar la junta directiva del legislativo con el que va a ser el segundo presidente del Congreso más joven en la historia de Guatemala, Samuel Pérez Álvarez, con 31 años de edad, lo que pone a Bernardo Arévalo en una posición más cómoda de lo que se tenía esperado, teniendo control del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora bien, las confrontaciones seguirán frente a la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, que se mantiene en el poder hasta el 2026. Esa es una de las grandes incógnitas. Veremos que continúe esta batalla judicial con el Ministerio Público. Digamos, ya habíamos visto, como ya lo habíamos mencionado, habían intentado invalidar su elección y ahora toma posesión, pero es una batalla que continúa. Sí, precisamente ayer yo contribuía a El País América con una columna en donde este choque de poderes entre la fiscal general y el presidente electo va a comenzar desde hoy, el primer día en su mandato. Bernardo Arévalo ya mencionó que va a solicitarle la renuncia a la fiscal general, algo que el presidente saliente Alejandro Yamatei no pudo hacer. Que por cierto, Alejandro Yamatei no participó en el evento de transferencia de mando, se ausentó y en su lugar solo envió los símbolos de la nación, lo cual implica que de aquí en adelante vamos a tener estas confrontaciones que marcaron desde la campaña hasta al periodo de transición en Guatemala, que fue los últimos 4 meses. ¿Qué nos dice la ausencia de Alejandro Yamatei durante la sesión frente al papel que va a ejercer la oposición? Sí, el presidente saliente Alejandro Yamatei puede ser considerado la figura política más impopular de la época democrática del país. Creo que está saliendo de la presidencia por la puerta de atrás y pues él mencionaba en el comunicado que mandó hacia el Congreso de la República, que después leyeron en la toma presidencial en el Teatro Nacional, que ante el riesgo de llegar a medianoche sin iniciar los actos protocolarios, él entregaba estos símbolos de la presidencia al Congreso. Esto significa que la oposición está en una posición bastante débil de la noche a la mañana. Tenían control del Congreso con una bancada bastante grande, siguen teniendo la bancada más grande en este Congreso que inició el día de ayer, pero al mismo tiempo este rechazo generalizado que se vivió en las urnas, primero contra los candidatos que representaban este status quo y segundo, ayer las manifestaciones que se congregaron afuera del Congreso de Guatemala mientras este atraso de 9 horas que terminó siendo una vergüenza nacional, la verdad, porque varios dignatarios que fueron invitados tuvieron que salir antes de tiempo. El rey Felipe VI de España, el presidente Gabriel Boric de Chile,
el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, todos se tuvieron que retirar antes de siquiera poder concluir el cambio de mando hasta la medianoche. El partido Vamos, que es el partido del presidente saliente Alejandro Giammattei, ahora será una oposición, y esta oposición, por lo que vimos ayer en estas escenas bastante obscenas dentro del Congreso de la República, en un momento que debió haber sido bastante solemne, pues es la desesperación, ¿verdad? Pareciera que hay muchísima preocupación por los actos bastante secretivos que fueron cometidos durante la última legislatura, y pues se viene una cuesta arriba para la oposición, que ahora pues solo controlará de cierta manera esta fiscalía, ¿no? El Ministerio Público de Guatemala. Y pues Bernardo Arévalo empieza su gobierno en un escenario casi inédito, ¿verdad? Es una oportunidad única para poder contribuir a estos cambios estructurales, a estas reformas que se necesitan para que Guatemala sea una democracia funcional. Václav, durante su discurso, Arévalo reiteró esta promesa de campaña de acabar con la corrupción. Cuéntenos cuáles son esas lecciones aprendidas de experiencias anteriores en la lucha contra este problema en el país. Sí, yo creo que la grasa que ha hecho que este mecanismo de corrupción y esos engranajes se muevan ha sido los contratos públicos, ¿verdad? El otorgamiento de dineros del erario para poder satisfacer ciertas agendas en el legislativo. Usar dinero del Estado para pagar coimas o pagar, como se le dice informalmente en Guatemala, champurradas a los diputados, y que así tener una agenda legislativa. Yo creo que por ahí tiene que comenzar la forma diferente de hacer gobierno de Bernardo Arévalo y el partido Movimiento Semilla. No tienen que utilizar esos fondos públicos y tienen que redirigirlos realmente a las problemáticas nacionales, a la educación, a la desnutrición crónica infantil, al pobre estado de la infraestructura de comunicaciones en Guatemala. Y si la población se da cuenta que los diputados en el Congreso de la República, especialmente esta coalición minoritaria que es el Partido Semilla, que solo contaba con 23 diputados, pero ahora se ha hecho mediante negociaciones con la presidencia del legislativo, pues simplemente ese hecho creo que podría comenzar a desmantelar la corrupción que ha estado arraigada en el país durante tanto tiempo, como menciona el presidente Arévalo. Estamos muy entusiasmados como ciudadanía de poder ver un partido orgánico, ¿no? El partido Movimiento Semilla surge de las calles, de las protestas en 2015 contra el presidente que estaba involucrado en actos de corrupción, Otto Pérez Molina. Y pues 8 años después es realmente una historia de cuento de hadas, ¿verdad? Que salen de las urnas y ahora están en el poder. Václav Mas, ex sociólogo y académico guatemalteco, gracias por compartirnos su análisis aquí en France 24. Gracias a ustedes y un gran día. Y ustedes televidentes también, gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información en Directo América. Quédense con nosotros.